El presidente de la Cámara de Senadores, senador de la Nación Óscar Salomón, se refirió a la participación que tendrá el presidente Mario Abdo Benítez como senador vitalicio. Yo creo que va a ser muy bien que su experiencia de 5 años él venga a traerla aquí al Senado y ojalá que sea también un precedente para todos los otros expresidentes. Va a ser muy importante. Necesitamos dotarle una oficina. La Secretaría General de la Cámara de Senadores presentó la versión digital actualizada de la Constitución Nacional y el reglamento interno de la institución. Las versiones de la Constitución en formato digital son 4 documentos que han sido trabajados conjuntamente con distintas direcciones de la dependencia del Senado. Y la primera de ellas contiene el material digital del texto constitucional, siendo acompañado lo pertinente a la segunda parte de la Constitución de la Organización del Estado, principalmente en lo referente a las leyes que reglamentan esos artículos constitucionales. El segundo material es el reglamento interno en su versión más actualizada y contiene ya todas las modificaciones que hasta la fecha se ha dado en estos últimos tiempos. El tercer material consiste en un trabajo realizado por la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ya desde el año 2007-2008 en adelante empezó a sistematizar. Ellos han ido trabajando, digamos, cronológicamente desde el artículo primero hasta el último artículo de la Constitución. Y por último, un texto de la Constitución en ebook para que aquel que quiera hacerlo relajadamente, ir hojeando de manera digital este documento. Representantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Paraguay mantuvieron una reunión con los senadores de la Nación Jorge Querey y Sixto Pereira. Tuvimos una reunión con los representantes de la observación de la Unión Europea, ¿verdad? Y nada, hicimos un intercambio un poco de opiniones, de expresiones, en general bastante interesante todo el repaso un poco que hicimos del proceso electoral. Y hemos venido aquí a hablar un poco de nuestras últimas observaciones del proceso electoral, el cómputo provisorio, cómputo final, y ahora estamos esperando el juzgamiento de las actas y la declaración final. Y también para decir cuáles son nuestros planes en el futuro, con el informe final, cuándo vamos a volver y cómo lo que va a estar en el informe final. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, legisladores sancionaron el proyecto de ley del Archivo General de la Nación y del Sistema Nacional de Archivos. Tiene por objeto la creación del Archivo General de la Nación de la República del Paraguay, dependiente del Poder Ejecutivo como una institución autónoma y autoridad rectora del patrimonio documental de la Nación, cuya función es el control sistemático de la creación, la custodia y preservación del patrimonio documental de la Nación para una adecuada gestión en la administración pública y para la salvaguarda y defensa de los documentos considerados como patrimonio documental. Tratándose de modificaciones de forma y estilo y considerando el parecer favorable de la mesa técnica conformada para el estudio y análisis del presente proyecto de ley, la Comisión de Derechos Humanos aconseja aceptar las modificaciones propuestas por la Honorable Cámara de Diputados. Con esta ley se podría facilitar el acceso a la información pública. Si bien es cierto, hay una ley para que todas las entidades puedan o deban responder a las personas que requieran información con un mejor archivo centralizado, con un consejo mejor organizado, archivos digitales, etcétera, creo que ese acceso ciudadano va a ser mucho mejor. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, legisladores aprobaron el retorno a las comisiones asesoras del proyecto de ley que regula el régimen de actualizaciones de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil. Un proyecto de justicia social para gente que han aportado toda su vida sus haberes jubilatorios del sector público y sobre todo hay que ser sincero y realmente decir la verdad, que es que
hay un sector importante que tiene superávit en sus cajas y de los cuales incluso los intereses que hoy se cobran tienen una ganancia importante de casi 110 millones de dólares anuales y que la actualización significaría un gasto de 95 millones de dólares. Va a tener un impacto muy importante en la caja fiscal, que ya tiene un déficit de más de 300 millones de dólares al año, y probablemente esto le sume otros 200 millones de dólares en el primer año y cerca de 300 millones de dólares en promedio en los próximos 5 años. Eso equivale a 1.500 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, la preocupación mayor de tratar esto y eventualmente que se dé media sanción es que lleve a la caja a una peor situación, obviamente, que la que está actualmente. La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el ejercicio de la actividad médica de terapia intensiva e intermedia. Este proyecto de ley es iniciativa de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de Adultos y Pediátricos. Es un proyecto de ley que ese colectivo nos ha acercado en términos de buscar mejores incentivos, mejores motivaciones para la permanencia en la especialidad. En otros países ellos tienen suscripción gratis, señores, a las revistas. Acá nosotros ni eso le damos. Ellos pueden acceder, están ahí, pueden acceder a la última evidencia, todo eso se les da. Se les paga las vacaciones, viajes. Si yo les muestro los incentivos que tienen los terapistas en otros países, no es lo que le dan vacaciones, le pagan vacaciones. Porque es el profesional, no el más importante, sino que el que prácticamente tiene que doblar el tiempo de formación de la carrera. Entonces se necesita de ellos y se los cuida por ellos y por los pacientes. Lo que tenemos que entender, estimado presidente y compañeros, es que no hay política pública, sectorial, que se pueda hacer sin personas. La política de reforma del sector de la salud en Paraguay pasa en primer lugar por la política de recursos humanos. El senador de la Nación, Carlos Vidal Sena, y el intendente del municipio de Capitán Vado, Rodney Villalba, explicaron los alcances del proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo para la construcción de la Ruta de la Soberanía. ¿Por qué se le llama la Ruta de la Soberanía? Porque nosotros cuando nos vamos, por ejemplo, a Capitán Vado, queremos ir a Pedro Juan en tiempo de lluvia, tenemos que pasar por el lado brasileño para irnos en Pedro Juan o otro lado, porque nuestra ruta es intransitable cuando llueve. Entonces, por eso le llamamos Ruta de la Soberanía. Va a unir también con el departamento de Alto Paraná. Va a traer una producción muy grande, ya que vamos a tener, vamos a unir 2 estados de Brasil, que sería Mato Grosso con el estado Paraná, y va a unir el Chaco con Amambay, Quenindeyú y Alto Paraná también. Para nosotros es de suma importancia para el desarrollo de Capitán Vado. Senadores aprobaron con modificaciones el proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat varios inmuebles del asentamiento Che Jazmín de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. Nosotros recomendamos, en cuanto a los datos de la individualización de los lotes afectados, modificar el texto que viene de diputados corrigiendo los errores. Por otro lado, la comisión ha visitado el lugar a fin de verificar in situ el asentamiento en cuanto a las condiciones de ocupación y, según nuestro parecer, la sanción de esta ley daría solución a un problema de ocupación de más de 10 años. Es un barrio consolidado. Che Jazmín es un barrio consolidado, ya no es un asentamiento, no son casas precarias. Ustedes vieron las fotos, hay calles empedradas, hay pequeñas despensas, tienen capillas. Es una organización de años de la gente que está en el lugar. Y permitir esta expropiación también le daría a los propietarios la posibilidad de recibir la indemnización correspondiente.
En sesión ordinaria, senadores aprobaron la expropiación de las fracciones de los inmuebles afectados por el proyecto de camino vecinal tramo Carmelo Peralta-Puerto Guaraní en el departamento de Alto Paraguay. La localidad de Puerto Guaraní del municipio de Oferto Limpo, departamento de Alto Paraguay, distante a más de 700 kilómetros de la capital, carece de vía de comunicación terrestre. Su único acceso atraviesa varias propiedades privadas que por medio de portones con candados impiden la libre circulación. Con esta ley se pretende corregir esa situación y toma como referencia el trazado del tendido del servicio eléctrico que llega a dicha ciudad y su franja de dominio, con lo que se beneficiará a más de 1.200 habitantes de dicha localidad. El trazado de este camino va por el mismo trazado de la línea de Ande construida ya en el año 1996 y habilitada. Siempre se transitó por debajo de estas líneas. Hoy, ganaderos brasileros principalmente ya vean sus portones y entonces es imposible transitar por este camino. La Cámara de Senadores dio el acuerdo constitucional para la designación de Juan Ángel Delgadillo Franco como embajador del Paraguay concurrente ante el gobierno de la República de Surinam, con sede en Brasil. El señor Delgadillo ya fue en su momento aquí en la Cámara le otorgamos el acuerdo correspondiente para su designación como embajador ante la República Federativa del Brasil. Y ahora el Poder Ejecutivo solicita el acuerdo para designarlo como embajador del Paraguay concurrente ante la República de Surinam. Por tal motivo, presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores aconseja la aprobación para designarlo como embajador concurrente ante Surinam al señor Juan Ángel Delgadillo. El senador de la Nación, Hugo Richer, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, hizo un resumen sobre lo tratado en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. Hoy muchísimos puntos importantes fueron postergados, porque había expectativas en la sesión, por ejemplo, por el tema jubilatorio, la equiparación que se planteaba. También estaba el tema de los humedales del Chaco, también el tema de seguridad privada. O sea, se postergaron porque me pareció con buen criterio se necesitan mayores informaciones sobre esos proyectos. La Comisión de Desarrollo Social llevó a cabo una reunión técnica para abordar el proyecto de ley que establece el marco del derecho humano a la alimentación adecuada en la República del Paraguay. Hemos tenido una mesa interinstitucional de trabajo con distintos actores, con distintas autoridades del sector público y también de la sociedad civil, en donde lo que buscamos es aplicar una ley que pueda beneficiar a toda la ciudadanía, que pueda involucrar también a las mujeres, porque sabemos que la pobreza y que el hambre tiene rostro de mujer en nuestro país. La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, compartió una charla de educación ambiental y exposición de trabajos elaborados con materiales reciclados con alumnos y docentes de la Escuela Básica Profesor Simeón Riveros de la ciudad de Limpio, en el marco del Día Mundial del Reciclaje, celebrado el 17 de mayo, fecha instaurada por la UNESCO con el objetivo de concienciar acerca de la importancia de tratar los desechos conforme a sus características y cualidades, de modo a aliviar la presión del cambio climático y favorecer al medio ambiente. La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, desarrolló una mesa de trabajo para tratar la propuesta de proyecto de ley que busca declarar área protegida al Cerro Mbaé del municipio de Paraguarí. Hemos instalado una mesa de trabajo conjuntamente con la Municipalidad de Paraguarí, la Dicergemil, el INDER, el MADES, liderado y coordinado por CONADERNA. El objeto de la mesa de trabajo es trabajar en una propuesta legislativa, un proyecto de ley para impulsar la protección de los cerros que tiene el departamento de Paraguarí, específicamente el municipio de Paraguarí. Estudiantes del segundo año de la media del Instituto Cristiano Interactivo visitaron la sede de la Cámara de Senadores para conocer las dependencias y el funcionamiento de la institución. Estamos viniendo de Ciudad del Este, Alto Paraná. Somos alumnos y profesores del Instituto Cristiano Interactivo de Ciudad del Este
Este es un proyecto pedagógico del segundo curso que consiste justamente en recorrer el acervo histórico de la ciudad de Asunción, visitando lugares históricos como el Museo Militar, el Museo Judío, y estamos siguiendo ahora con el Senado, ¿verdad? La Cámara de Diputados, y realmente fue una buenísima experiencia. La verdad fue muy interesante todo lo que dimos, todo lo que dijo aportó algo de mi aprendizaje. Fue una experiencia inolvidable venir acá, ver la estructura, muy sorprendente todo, todo muy lindo. Se nota que se puso mucha dedicación y pasión a esta construcción por el bien de nuestro país. La Dirección General de Talento Humano de la Cámara de Senadores rindió homenaje a las madres que trabajan en la institución. La actividad se llevó a cabo en el hall central del Congreso Nacional. Realmente demasiado importante que la Dirección de Recursos Humanos le haga sentir importante especialmente a las mamás desempeñándose como madre, como mamás, porque sabemos que las mamás nos preocupamos desde que nace nuestro hijo. Se casa, tiene nietos, nos preocupamos por los nietos, ¿verdad? Realmente las funciones que cumple una mujer a partir de ser mamá son múltiples. El Día de la Madre para mí me interpela mucho porque claro que es un día de celebración y de recordación a ese rol estratégico que tenemos en la vida de la familia y en la sociedad. Pero también recordar que las madres somos mujeres y que las mujeres tenemos históricamente una serie de situaciones de violencia y de desigualdad que no nos permiten justamente asumir roles en la sociedad y también la maternidad. Es el evento más importante de todos los eventos que hacemos en el calendario anual, ¿verdad? En vista de que se trata de la madre y tenemos muchísimas madres trabajadoras en el Congreso, entonces es un excelente momento para destacarlas y celebrarlas un poco, para que las funcionarias se sientan queridas y valoradas.